fuerza y honor. Yo soy en vuestro clamor. Y así es, mis hermanos, 47 minutos nos separan de las 20 en este lunes 14 de noviembre. Cómo pasa el tiempo, ya estamos llegando casi a fin de año, falta tan poquitito. Y con respecto a Pablo, él era un hombre realmente inteligente y decidido. Se comportaba en armonía con los deseos de la carne, y así debemos hacer cada uno de nosotros, Efesios 2:3. Y como él llegó a decir de sí mismo, él era blasfemo, era perseguidor, era un hombre insolente. Búsquelo allí en 1 de Timoteo 1:13. Él fue Saulo de Tarso, después fue nombrado Pablo. Y en determinado momento Saulo dio un giro totalmente radical a su vida, como el que cada uno de nosotros debe dar delante de nuestro Dios, si realmente le conocemos y queremos ser uno con Él. Es importante esto. Él cambió su manera de actuar. Él se esforzó por no buscar su propia ventaja, sino la de muchas personas. 1 de Corintios 10:33. Se convirtió en una persona amable, que se encariñó con aquellos que habían sido víctimas de su odio. 1 de Tesalonicenses 2:7 y 8. Él llegó a ser ministro y sin embargo él se consideraba el más pequeño de todos, el último, y consideraba que nada de lo que él tenía lo merecía. Él fue el que esparció el evangelio a todos los gentiles, las buenas nuevas de salvación, de estas riquezas insondables de Cristo en Efesios 3:7 y 8. Saulo, conocido después como el apóstol Pablo, progresó espiritualmente de un modo realmente extraordinario. Hechos 13:9. Y si analizamos las cartas de Pablo y el historial de su ministerio, y imitamos su ejemplo de fe, seguro que nosotros también vamos a progresar más rápido en la verdad, que es Jesucristo. Realmente es un buen referente para todos y cada uno de nosotros. Pero como él, ¿quién se hace de llamar a sí mismo basura del mundo? Así, somos la escoria del mundo, somos la basura del mundo. Vinimos a hacer, voy a bajar un poquito la música de fondo, vinimos a hacer espectáculo al mundo, como nuestro Señor Jesucristo también vino a hacer espectáculo a este mundo. Y una persona que vino a hacer espectáculo al mundo no tiene ambiciones y por tanto no tiene por qué estar celoso de nada, no se atribuye reputación, así que no tiene por qué pelear con nadie. Como no tiene posesiones porque sabe que lo que tiene no es de él sino de Dios, entonces no tiene por qué preocuparse, no tiene derechos, así que tampoco tiene razón para sufrir agravios. Se considera muerto, por eso es que nadie lo puede volver a matar. Alguien que está muerto no puede morir, estamos muertos. A la carne hemos muerto. Y en este estado de mente y de espíritu los apóstoles transformaron a muchos, mis hermanos. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Dios quiera que muchos de nosotros podamos reaccionar frente a esta actitud. Lo que más le dolía a Pablo no eran los peligros y los azotes que había recibido por amar al Señor, sino la crítica contenciosa y carnal de la gente de Corintio. Y es lo que muchos de nosotros sufrimos a través de lo que se dicen ser cristianos y no están demostrando serlo. Esta iglesia de Corinto estaba dividida por rivalidades carnales e inclusive por el dinero. Algunos de ellos se creían superiores y eran los primeros comerciantes de la ciudad. Por eso es que Pablo les dice: ¿ustedes ya están saciados? ¿Ya están ricos? ¿Sin nosotros ustedes pueden reinar? Allí en 1 de Corintios 4:8. Y en el versículo del 9 al 11 le dice: pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, porque aún los ángeles anhelan ver estas cosas, hermanos. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, débiles, despreciados. Estamos desnudos y no tenemos morada fija. ¿Cuántos hermanos en Cristo están padeciendo esto? ¿Cuántos hermanos están sufriendo y están siendo muertos en diferentes partes del mundo por amar a nuestro Dios? Este es un privilegio que nosotros tenemos, un privilegio aquí que a veces no lo valoramos y ellos no tienen ese privilegio. No era difícil para Pablo, después de todo esto, declararse a sí mismo como a un abortivo, como al último.
como al que no se le tiene en cuenta. Pero luego Pablo dirige toda esta verdad contra aquellos cuya fe habían perdido su esencia. Estos corintios estaban saciados, pero no eran libres. Eran ricos, pero no en Cristo. Ellos tenían comodidad, pero no entrega. Tenían celo, pero no de las cosas de Dios. Por eso es que Pablo añade, ojalá que reinases. Si ellos estuvieran reinando, sería porque Cristo habría venido. El milenio ya habría comenzado y Pablo termina para que nosotros podamos reinar con ustedes. Los corintios vivían una vida cómoda, gozando de los deleites cada día, más que de Dios. A ninguno de nosotros nos gusta ser deshonrado, mis hermanos, o ser despreciado, o desprestigiado, o que nos calumnien. Muchos son los que hoy en día enseñan una vida de éxito, de conquistas, pero pocos son los que te dicen la verdad para entrar al reino de los cielos, y que son necesarias muchas tribulaciones, como lo dice Hechos 14:22. Pocos enseñan que si el grano de trigo no cae y muere, jamás dará fruto, como lo dice San Juan 12:24. Y ese es el yo que debemos enterrar como al último, para que Cristo sea formado en nosotros. ¿A quién de nosotros? ¿A quién de nosotros? Dígame usted, ¿le place que lo tomen por loco, como lo tomaron a Pablo? No es fácil vernos pisoteados por aquellos que se dicen ser cristianos, por aquellos que se dicen ser de nuestra familia. A nuestra carne no le agrada, es muy difícil de soportar. Sentir que aún con sus pensamientos ellos te ven como basura. Y este sistema capitalista rebaja a los hombres a una condición totalmente inhumana, como lo han hecho con nuestro Señor allí en la cruz del Calvario. Pero debemos entender que no es mayor el discípulo que su Señor. El verdadero cristiano es más que vencedor en estas cosas, y eso es lo que realmente tenemos que entender. Muchos piensan que solo con educación van a poder enderezar lo torcido, pero el Espíritu Santo y la palabra de Dios es mucho más que eso. Es poder para negarnos a nosotros mismos, es poder para ser como Cristo, es la fuerza que nos levanta cada día, mis hermanos, y refuerza nuestra voluntad, es quien nos sostiene y nos da vigor a nuestros huesos. Pablo dijo acerca del apostolado, pobres, pero enriqueciendo a muchos, como lo dice 2 Corintios 6:10. Apostolado significa, y lo he dicho muchas veces, enviado. No es un título, ni un grado honorífico. Es simplemente servir a Cristo con madurez, amor, con una actitud social a favor de mi hermano necesitado. Apostolado es ir obedeciendo la voz de Dios para que los que no ven, vean, para enderezar lo torcido y dar a conocer este misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las edades, para que ahora fuera manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, de donde nosotros provenimos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y vuelvo a repetir, que es Cristo en nosotros, como lo dice Colosenses 1:26 y 27. Todo aquel que se entrega a Cristo tiene que entender que, como Pablo, es la hez de este mundo. La hez, ¿sabe lo que significa? Es un sedimento o pozo de una sustancia líquida que se deposita en el fondo de un recipiente donde se contiene ahí. Es como un desecho. Y para ir parafraseando en cuanto a nosotros, es un grupo de personas que representa lo más despreciado de la sociedad. Eso significa es. Si realmente contemplamos cada uno de nosotros que Cristo vino a buscar lo más vil, lo más bajo, el desecho de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia, ya que todo procede de Él y para Él. Sin embargo, por amor de Cristo, Pablo estaba dispuesto a ser tratado como loco, a ser aborrecido, para ser un vivo ejemplo de lo que vos y yo debemos ser para agradar a Dios. En cuanto a Jesús, la oposición del mundo fue fundamental y perfecta para que Dios no solo pudiera manifestar su gloria, sino para salvarnos de la más vil perdición y mostrarse como lo que realmente Él es, un Padre amoroso que lo da todo por salvar a sus hijos, incluso el ser despreciado por los hombres que Él mismo creó.
Wow, esto es tremendo, ¿eh? Si nosotros pudiéramos entender que un humilde pescador escribió el Apocalipsis, que los mismos estudiosos aún no pueden comprender por sí mismos. Estamos viviendo tiempos de apostasía, mis hermanos, como nunca se ha visto. Muchos están más preocupados en llenar sus bolsillos de plata que llenar sus corazones con el Espíritu Santo de Dios. Duele esto, duele mucho. Las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente, no psicológicamente. Dios no ha cambiado y sus juicios tampoco. Y sus juicios comienzan por aquellos que se dicen ser de su casa. Dios aún ha escogido esconder las cosas de los sabios y de los entendidos y revelárselas a sus niños, como lo dice Mateo 11:25. Los niños no son los intelectuales, son los del vulgo, son la escoria, lo desechado por esta sociedad que se cree perfecta delante de sí misma. Pocos son los que verdaderamente han nacido de nuevo, mis hermanos. Y esto realmente nos asusta y nos entristece a los que, como el Señor frente a Jerusalén, pueden ver que no quedará piedra sobre piedra hasta que todo se cumpla, como Dios lo ha establecido. Pablo declara, y para ir finalizando este último y tercer bloque, el mundo me es crucificado a mí. Gálatas 6:14. El mundo me es crucificado a mí. Podemos decirlo cuando seamos muertos al mundo, conforme a los placeres pasajeros. Podemos sentir la libertad que Pablo conoció cuando dejamos las frivolidades del mundo, sus opiniones, alabanzas, títulos, y solo nos preocupemos por agradar a aquel que pagó el precio de nuestra libertad. Somos la basura del mundo, pero somos especial tesoro para nuestro Dios. Y eso a mí me place, no sé a vos. Por eso es que me despido con este preciosísimo tema que nos va a levantar muchísimo, al que me ciñe de poder. Dios bendiga tu preciosa vida. Feliz cumpleaños, Alejandro Fernández. Te amo con todo mi corazón. Gracias por ser mi amigo, por este privilegio que tengo de haberte conocido. Y bueno, perdón, pero esta palabra es fuerte y esta palabra es cierta y es verdadera. Y espero que cada uno de ustedes la reciba, porque viene de parte de Dios, al que me ciñe de poder. Dios los bendiga. Los espero el jueves a las 18 horas. Gracias por estar ahí. Gracias, Señor. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria. Señor. Al que nos ciñe de Hay poder. Hay victoria en ti, Señor. Al que me ciñe de poder. Aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Dale alabanza a Él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Sí, Señor. Será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Gracias, Señor. Te adoramos, Santo. Aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré.